Quiero decirles que perdón porque mi español no es muy bueno. Cuando yo fui en colegio bíblico, los hispanos me llamaron pocho y no conocí la term pocho. Y luego yo fui preguntando qué es un pocho and they were telling me, es un mexicano que no sabe español. Y sí. Cuando yo fui creciendo, yo fui un hijo rebelde. Y cada vez que alguien me quiere saludarme en español o platicarme en español, yo fui, hello, nice to meet you. Y después porque en mi iglesia, cuando yo fui un joven, me pensó que cuando yo hace 18, yo voy a irme de iglesia y va a otra iglesia y vivir mi vida y todo eso. Y luego, pues, yo soy aquí, rendió mi vida al Señor y ahora necesito aprender mi español. Pero, por favor, tengo paciencia. Yo voy a tratar a predicar en español, pero si no sirve, yo voy a... what is beg? What's beg? Rogar al hermano para traducir para mí. Pero si puede abrir a los segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, yo pienso que yo dijiste primero. It was second, I'm sorry. Pero segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 2. Y también yo quiero decirles porque yo no sé si algunos se escapen, pero tu iglesia, yo no sé qué es, pero cuando ustedes cantan y la choir se canta, me hace muy Baptist Costal. Y yo quiero correr todo el lugar, hablar en lenguas, pero no puedo aquí. Pero si Dios me puede dar la don de hablar lenguas aquí, por favor, pero no. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Let's open up in a word of prayer. Dear Heavenly Father, I thank you for the opportunity to preach here, Lord. I pray that you use me in a mighty way, Lord. I pray that we have some patience with the speed in which I'm about to preach, Lord. Help us to have open hearts to your word, Lord, and to recognize our need for more prayer in our mission fields, Lord, in our family life, in our church, for our leaders, Lord. And please hide me behind the cross and help me to be of use for you, Lord. Fill me with your Spirit. In Jesus' name, amen. Este pasaje es un pasaje que por mí es un burden, una carga para oración, especialmente porque yo y mi esposa Hannah voy rumbo a Estonia. También nosotros casamos un mes y 2 semanas atrás y nosotros necesitamos mucha oración o ella me va a matar, Pero oración es algo importante, es algo que Jesús se saturó en todo en each aspect y en cada aspecto del ministerio de Cristo. Tení oración. No solo tení, pero priorizó, prioritized prayer. Este no es solamente un sermón, también es una lección, porque lo que predico esta noche este día, no es importante, es necesario. Se dice en Lucas capítulo 18:1, Jesús también les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar. No es importante, es necesario. Muchas cosas en la vida de cristianos son importantes. Involucrarse en el ministerio, la música cristiana, dar el evangelio, compañerismo es importante, pero oración es necesario por nuestros misioneros, por nuestros pastores, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo. La Biblia dice, orad sin cesar, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Perseverad en la oración, velad y orad, para que no entréis en tentación. En el colegio bíblico nos enseñan que la repetición enfatiza la importancia, porque Dios quiere que nosotros oren. Y por eso es la razón que en cada libro de la Biblia nosotros ve una invitación a hablar con Dios, porque Él es como, yo no sé cómo decir, it's almost as if He knew we weren't going to do it. Yo no sé, can I get some translation on that? Just real quick. Es necesario y que vemos cada libro de la Biblia da una invitación para hablar con Dios, porque como que Dios sabía, Dios supo de antemano que íbamos a batallar con eso, no lo íbamos a hacer. No es solo importante, es una necesidad, es indispensable si vamos a vivir en victoria. Y creo que la oración es algo que puede restaurar nuestras vidas, nuestra iglesia. Si alguien aquí está viviendo en pecado o se ha enfrenado hacia Dios, no puede recibir su bendición hasta que esa relación sea restaurada por medio de la oración. Si vea Jonás 2 y Salmo 51, la método de restaurar nuestra relación es en oración. La oración es lo que reconstruye vidas quebrantes, es lo que aviva las iglesias moribundas. I wrote it down, but it doesn't mean I know what it's saying. Es lo que da poder al predicador y despierta al perdido. Cuando yo fui un joven, yo fui muy mocoso, I think that's the word. Yo fui muy mocoso y como yo dijo earlier, yo quería ir de la iglesia, vivir mi vida, yo quería dejar de cristianismo, quería hacer todas mis cosas. Y cuando yo fui joven, fue muy bitter. Amargado. Y tenía unos veces que metió en problemas con mi papá. Papá, I don't want to go to church today. Luego me dijo, si no vas a vivir con nuestras reglas, no puedes vivir aquí. Y luego yo pacó mi maleta y me salí del casa y 3 días después return. Pero la cosa es cada día after 13. Cada día después de los 13 años. Yo pienso que no tenía un día que me hizo a llorar mi mamá, porque yo fui diciendo cosas a ella, diciendo cosas a mis padres, y yo no sé por qué, pues yo no sé por qué Dios no me mató, pero años después, mis padres que yo recibió a Cristo cuando yo fui 18, ellos me dijeron, cada día nosotros fue orando para usted. Nosotros sepamos que tú no recibió a Cristo y me platicó, pero yo sé, si no fue por la oración de mis padres,
no voy a hacer aquí. I think God would have struck me down 10 times Creo que over. Dios me hubiera quitado de este mundo 10 veces. And if there's anyone here with a child who's out of the home, who's rebellious, Si hay alguien aquí que su hijo está fuera de la casa, es rebelde, don't stop praying for them. no dejes de orar por él. I'm a testimony that it works. Yo soy testimonio de que sí funciona. And after getting saved, I gave my life to the Lord. Después de que fui salvo, yo di mi vida al Señor. And there's no telling what God can do when we pray. No nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer cuando oramos. La oración es la línea directa del creyente con Dios, el medio por el que reconocemos nuestra debilidad, busquemos su fuerza y alineamos nuestro corazón con su voluntad. Y creo que los discípulos notaron esto cuando observaron la vida de Cristo. Si nosotros pueden ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a predicar. No. Enséñanos a enseñar. No. Enséñanos a orar. ¿Por qué? How come this is the only request the disciples had? ¿Por qué sería que este fue la única vez que ellos pidieron algo a él? Lo que ellos le pidieron a Jesús. When it came to those three aspects of Christ's ministry, Cuando vemos esos tres aspectos del ministerio de Cristo, it was prayer, la oración, preaching, la predicación and teaching. y la enseñanza. But they were impressed by his Pero prayer ellos life. fueron impresionados por su oración. He was already praying. Jesús ya estaba orando. We know when he began his ministry, Cuando empezó su ministerio, he started with 40 days of fasting. empezó con 40 días de And when you ayuno. go through scripture, you know that fasting is hand in hand with prayer. Cuando vemos en la escritura que el ayuno y la oración van mano y mano. At the end of the ministry of Christ, he Cuando was terminó el sweating, ministerio de as it Cristo, were, great estaba, drops of blood. Sudando como gotas de sangre. The disciples saw how important prayer was Los to Christ. discípulos vieron lo importante que la oración era para Cristo. And today, many people think that it's old-fashioned preaching that's going to bring Y el revival. día de hoy muchos creen que es la predicación a la antigua que va a traer el avivamiento. If we had more Que si missionaries, tenemos more más misioneros, preachers, más predicación, better methods, mejores métodos, more más ministries, ministerios, that we'd have the revival we que eso need. traería el avivamiento que necesitamos. But preaching, Pero la predicación, teaching, la enseñanza, las missions misiones is only powerful solo tienen poder when prayer is behind it. cuando hay oración detrás de esas cosas. Prayer doesn't change God's mind. La oración no cambia la mente de Dios, It changes our heart cambia nuestro corazón to what he needs in a our lo que life. Él necesita que nosotros seamos en nuestra vida. A preacher, R.A. Torrey, Un once said predicador, this: R.A. Torrey, dijo, I would rather teach 10 men, or I would rather teach one man to pray preferiría yo enseñarle a un hombre a orar than 10 men to preach. a que enseñarles a 10 hombres a predicar. And when we look at the life of Christ, Y cuando vemos la vida de Cristo, we're going to see how important prayer was vemos la importancia de la oración for Christ para Cristo and for the early y church. para la iglesia nuevo testamentaria. Yes, preaching is important. Sí, la predicación es importante, Teaching is la important. enseñanza es importante, But prayer pero la oración, is necessary. Es necesario. Well, no, preaching and teaching are necessary as well. predicación y enseñanza I'm sí son sorry, I was necesarias running también. off the dome right there. That was Estoy nomás bad. hablando, No, pero but prayer is what gives
those aspects Pero la of oración es ministry, lo que da esos aspectos del ministerio, the power that they el need. poder que necesitan. Before the apostles shook the world, Antes de que los apóstoles movieran al mundo, sacudieran al mundo, in Pentecost, en el día de Pentecostés, they were in the upper room ellos estaban en el aposento alto, in prayer en oración, for 10 10 days. días. 40 days was Christ remained on earth. 40 días After his Cristo resurrection. estuvo sobre la tierra después de su resurrección. There were 10 days left until Habían 10 Pentecost. días antes de Pentecostés. And they were up there in the upper room. Y ellos estaban en el aposento More alto. than 100 of his Más de disciples 100 de sus discípulos in prayer en oración for the power of God. por el poder de Dios. How important is it for us to have God's power Qué importante es para que nosotros tengamos el poder de Dios in our family, en nuestra familia, in our church, en nuestra iglesia, in our en ministries, nuestros if you're a teacher ministerios, or si a usted preacher, es maestro o predicador, in our mission fields, en los campos misioneros, for the disciples, para los discípulos, for Christ, para it Cristo, was indispensable. era indispensable. Turn in your turn in your Bibles to Mark chapter 1. Marcos capítulo 1, versículos 32 hasta 33. Cuando llegó la noche, right here, it's already nighttime. Aquí ya es noche en este pasaje. Luego que el sol se puso, la trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. After the sun had set, a whole city was at Christ's door. Después de que se puso el sol, toda la ciudad estaba a la puerta de Cristo. How long do you think it took him to minister to everyone? ¿Cuánto tiempo cree usted que tomó que para él ministrar a todos? A long time. Mucho tiempo, A long time. mucho tiempo. You know, some pastors can't get rid of a guy in counseling for 3 hours. Algunos pastores no se pueden deshacer de un hermano o hermana cuando se está dando consejería, tardan 3 horas para hacerlo. But then we see in Mark verse 35, Pero vemos en Marcos, ahí en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Christ had just ministered Cristo acababa de ministrar late into the night. muy tarde en la noche, But where was he in the morning? pero ¿dónde estaba en la mañana? In prayer. En oración. Some of us can't get out of bed unless we get our 10 hours of Algunos de sleep. nosotros no podemos levantarnos de la cama sin haber tenido 10 horas de dormir. But Christ knew there was no point in doing anything else but Pero pray. Cristo sabía que era más importante que él oraba. He sacrificed Él sacrificó his comforts sus comodidades para orar, to put power behind para, his para ministry. tener poder detrás de su ministerio, poder en su ministerio. No matter how tired he was, No importa qué tan cansado estaba, he prioritized prayer. Cristo priorizó la oración. There was a guy in my Bible college, Había un muchacho en el colegio bíblico. and him and his friends had Él a y sus prayer meeting. amigos tenían una reunión de oración. And it's important to have prayer Es meetings importante tener estas to have reuniones de believers come oración, together de que creyentes vengan y se unen en oración and pray for the power of God. para orar por el It's poder de biblical. Dios. Es bíblico. And so these guys would have their prayer meetings Entonces estos muchachos tenían su reunión de oración after the curfew that the college had set. después de la hora que el colegio decía ya se tenían que dormir. And they did this for a whole year. Hicieron esto todo un año And the next year, y el próximo año, the año college siguiente, told them, el you're not colegio allowed to les have your dijo, prayer ya no meetings pueden tener su reunión de oración after curfew. después de la hora indicada de dormir. And so this guy, he was like, "Ugh." Este hombre se enojó. Este And muchacho he se was enojó. like, they're trying to keep men of Nos God dice, no, están tratando de mantener a hombres de Dios, from doing his will. de hacer su voluntad. And my friend told him, well,
why don't you wake up at 6 Mi amigo le dijo, pues, ¿por qué no te levantas a las and 6 do your prayer meeting? y tener tu reunión de oración a las 6 de la mañana? Nobody wants to wake up Nadie early se to quiere pray. levantar temprano para orar. And then he was like, well, that shows how important it is Pues to you. eso indica lo importante que es para ti. And it's a funny story to hear from my friend Es chistoso escuchar esto de mi amigo and maybe to us, y a nosotros, but it's relatable when it comes to our own lives. pero no, podemos relatar mucho cuando viene a nuestras vidas también. I don't think a lot of us want to sacrifice the comfort of sleep Creo to que muchas pray. veces nosotros no queremos sacrificar comodidades para tener una vida de oración. But if our families are going to see success throughout the day, Pero si nuestras familias van a ver éxito cada día if we're going to truly see what we do in God's y hands, verdaderamente ver a Dios obrar, our days need to start out in prayer just like nuestros Christ días did. necesitan comenzar en oración como Cristo lo hacía. We see in the beginning of his ministry with those 40 days of fasting, Lo vemos al principio de su ministerio con los Mark chapter 40 1. días de ayuno en Marcos capítulo 1. he prioritized prayer. Era una prioridad para él la oración. Not only that, but he sustained his ministry in the middle of it in No prayer. nomás al principio de su ministerio, pero lo sostuvo su ministerio en oración. Luke chapter 6, Lucas capítulo 6, verses 12 through 13. versículos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Right here, Christ sacrificed a whole night in prayer. Aquí Cristo sacrificó toda una noche en oración. All night prayer meetings are not easy to do. Reuniones de oración de toda la noche no son fáciles de hacer. But why did Christ do this? Pero ¿por qué lo hizo Cristo? Because he was about to make a major decision. Porque estaba a punto de tomar una decisión muy grande. He prayed, Él oró, verse 12, versículo 12, all night, toda la noche. and then 13, he chose the 12 Y luego en el disciples. versículo 13 escogió a los 12 discípulos. How many of us make prayer a priority before we make a big decision? ¿Cuántos de nosotros hacemos la oración una prioridad antes de tomar una decisión grande? I know a lot of people have left church Conozco a mucha gente que se ha ido de la iglesia making the decision to move to haciendo another esa state, decisión de moverse a otro estado, another city, otra ciudad, explore other para churches, explorar otras iglesias. big decisions Una decisión grande without the backing of prayer. sin orar. Prayer requires humility, La oración requiere ser humilde. and that's something a lot of us don't have or don't want to Y have. eso es algo que muchos de nosotros no tenemos, no queremos tener. Well, I want to go to this better job. Yo quiero cambiarme este trabajo mejor. But if God tells us, no, I want you serving here. Pero si Dios dice, no, yo te quiero aquí, We need you in this yo city. te quiero aquí en esta ciudad. Then, but the money's better. Oh, pero el dinero es mejor. And so it requires humility. Requiere humildad. And it's just important if we're gonna pray to have the humility to surrender to what God puts on our heart. Si vamos a tomar el tiempo de orar, es importante ser lo humilde suficiente para obedecer lo que Dios contesta a But nuestras not only oraciones. that, before no más the eso. decisions we make, we need to pray just like Antes Christ de did. tomar las decisiones que vamos a hacer, debemos orar, así como Cristo lo hizo. In Matthew 14:23, En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Where is prayer in the list of our priorities? ¿Dónde está la oración en la lista de nuestras Because prioridades? when we look at the life of Christ, Porque cuando vemos la vida de Cristo, and the name Christian y el nombre cristiano means to be like significa Christ, ser como Cristo, we see Christ
prioritized prayer Vemos en la vida de Cristo que Él hizo la oración una prioridad before anything else. antes que cualquier otra cosa. If we're going to see success in Christian living, Si queremos tener una vida cristiana y ser exitosos en la vida cristiana, we need to prioritize prayer. necesitamos priorizar la oración. Many times we plan first and pray later. Muchas veces hacemos planes primero y oramos después. You guys have roller coasters here? Not very many. Oh, man. Has anyone ridden a roller ¿Hay alguien coaster que se here? ha subido a una montaña rusa Oh aquí? my goodness. Many times I see the scariest roller Oh, coaster. yo veo una montaña rusa que da temor And I go up to y it, yo voy, me acerco and it's not until I'm in the seat y no es hasta que estoy sentado en el asiento that I start praying, and I'm que like, empiezo a orar y Lord, digo, oh please, Señor, I surrender to the ministry. yo me rindo al ministerio, please don't por kill me. favor no me mates. But that's how a lot of our decisions are in Así life. es como tomamos muchas decisiones en la vida. Not until things get Hasta scary. que estamos en una situación y nos causa temor, We make the wrong decision, tomamos una mala decisión and then we decide to y pray. luego decidimos orar. Then Wednesday night service becomes important. Luego es hasta entonces que el miércoles a la noche el servicio de mitad de Then semana we es start trying importante. to serve. Luego es cuando empezamos a querer servir. But don't wait. No espere. Start before Empiece anything. antes de cualquier cosa. Prioritize prayer. Priorice la oración. At the end of Christ's ministry, Al final de su it ministerio, was saturated with prayer. él también saturó su ministerio en oración. Juan 17 es llamado la oración sacerdotal, right? The high priestly prayer. That is a whole chapter dedicated to the prayer Christ had for us as believers. Juan 17 es un capítulo entero que está dedicada a la oración que Cristo tenía para los creyentes. It was at the end of his Era el ministry. final de su ministerio. Luke 23:34. Lucas y 23, Jesús 34. decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. His dying words on the cross Sus últimas palabras en la cruz, were not last words, no sus últimas, but a final prayer pero era una oración final to God. a Dios. He began his ministry, Él empezó su ministerio, maintained his ministry, sostuvo su ministerio and ended his y ministry terminó su with ministerio prayer. terrenal con oración. Prayer is indispensable. It is, what is it? I had it in the first page. Necessary. La oración es necesaria. Necessary for Christ. Necesario para Cristo, Necessary to the apostles. necesario a los apóstoles And it will be necessary for us. y es necesario para nosotros. If we're going to see the power of Si God vamos a ver el poder de Dios over our family, sobre nuestra familia, over our pastors, nuestro pastor, over our missionaries. nuestros misioneros. Not only that, I forgot I added this in there. No solo eso, se me olvidó que tenía esto en mi bosquejo. He's still praying for us. Él sigue orando el día de hoy por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. He's still there before God, Él está allí ante Dios, praying for us. intercediendo, orando por nosotros. If prayer was so important Si la oración era tan importante in the early church en la iglesia nuevo testamentaria for Christ, para Cristo, why isn't it to us? ¿por qué no lo es para nosotros? I already said prayer requires humility. Ya dije que la oración requiere humildad. Prayer requires faith. La oración requiere fe. Man, that's hard. Eso es difícil. We're going through a storm. Vamos por una tormenta. The rain is hard. La oración, la lluvia está lloviendo fuerte. Feels like we're Se sinking. siente como que estamos a punto de hundirnos. And instead of going to God, Y en vez de ir a Dios, or maybe we did when things were a little o easier, quizás sí ya lo habíamos hecho cuando las cosas eran más we fáciles. take things into our own hands. Tomamos las cosas en nuestras propias manos. God
has a plan for each one of you, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. and He has a method in accomplishing those Y Él things. tiene un método para cumplir esa voluntad. And a lot of us Y muchos de nosotros don't like to see no nos that. gusta ver, We don't like to experience no nos gusta el método, no nos gusta experimentar. when he has to cut away certain things from Cuando our Dios life, tiene que cortar ciertas cosas de nuestra vida, things that we care about. cosas que nos gustan. And instead of that, we take that away from the Lord Y en vez de dejar que Dios haga eso, quitamos eso de la and mano live de life Dios ourselves. y vivimos nuestra vida por nosotros mismos. But prayer requires humility, it requires faith, La oración requiere humildad, fe, it requires a spiritual hunger. requiere un hambre espiritual. We need to hunger and thirst after righteousness. Necesitamos tener hambre por la justicia. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados son los puros de corazón porque verán a When we Dios. make God a priority in our life, Cuando hacemos Dios una prioridad en nuestra vida, we'll be better able to see His hand over certain vamos a situations. poder mejor ver su mano en ciertas But when we're circunstancias. not in God's word constantly, Pero cuando no estamos en la palabra de Dios, when we're not in church cuando no at every estamos en la opportunity, iglesia en cada oportunidad and we make God less of a priority in our life, y no tenemos a Dios como prioridad en nuestras prayer vidas, will become neglected. la oración lo vamos no va a ser you stumped me. La oración neglected. lo vamos a dejar a un lado. Not only that, the worst of all, prayer brings conviction. No nomás eso, pero por último, la oración trae convicción. We don't like No conviction. nos gusta estar bajo convicción. We're reading our Bible Cuando leemos en la Biblia and we read in Proverbs y or leemos something. ahí en Proverbios, There's o something algo, right now that's very popular. hay algo ahorita muy popular, Es llamado rage bait. se llama rage bait. It's a joke amongst younger people, Es una broma, un chiste entre jóvenes, but it's where you just intentionally make someone mad donde intencionalmente quieres hacer enojar a alguien as a joke. como una broma. And I was reading Proverbs, Estaba leyendo en Proverbios and there's a verse somewhere in there, y hay un versículo allí and it tells you basically dice, just not básicamente to que do that. que no hagas eso. And I read it, and I was like, not yet. Leí eso y pensé, no, Not todavía yet. no voy a obedecer eso. And then when me and Hannah were going through marriage Y counseling, cuando yo y Hannah, mi esposa, estábamos en consejería matrimonial, her parents wanted us to do marriage counseling before marriage. sus We weren't papás- having problems. yeah, Okay, sus yeah, padres makes quisieron sense. que nosotros tuviéramos esa consejería antes de casarnos, But then the pastor that was taking us through that pero el pastor que nos estaba ayudando con eso went to Matthew chapter 5, fue a Mateo capítulo 5. and there's a specific passage there Hay un pasaje específico ahí on agree with thine adversary donde quickly. hay que donde dice que estar bien con vuestro adversario, arreglar con vuestro For the sake of time, I'm just adversario. not going to take anyone there. No but- vamos a ir ahí al pasaje, But pero essentially, after that, it was like, después de eso yo pensé, if I'm really going to have the power of God over our marriage, si quiero el poder de Dios en nuestro matrimonio, I need to surrender yo tengo que rendirme to the things that He's saying I need to stop a doing, las cosas que Dios dice que yo necesito to the parar de things hacer, I need to get rid a of in las my cosas que life. yo tengo que cortar de mi vida. And many times people will blame the devil for trials in their Muchas life. veces gente culpa al diablo por pruebas en su vida, But in reality, it's something God is trying to use pero a veces es algo que Dios está tratando de usar to get us to remove para hacernos cortar o what quitar He's convicting us las of. cosas en nuestras vidas que Él nos está poniendo bajo convicción. Prayer requires humility, La oración requiere faith, humildad, fe, spiritual hunger, hambre espiritual, conviction. convicción. The Bible says in Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. También in Proverbs there's another verse En Proverbios hay otro versículo, that whosoever turneth his ear el que
inclina su oído, turns his ear away el que quita su oído from hearing the law, de escuchar la his ley, prayers will be an abomination to the Lord. su oración será abominación al Señor. And the power of prayer is lost when we aren't surrendered to El his poder de word. la oración, perdemos el poder de la oración cuando no nos rendimos a su palabra. But I want to show you guys the power of prayer here Pero quiero mostrarle aquí el poder de la oración to just drive home why we need to surrender para incalcar por qué es que necesitamos rendirnos, our comforts, nuestra comodidad, our time, nuestro tiempo, make it our priority hacerlo una prioridad over everything, sobre toda cosa, because prayer is powerful. porque la oración es poderosa. I told you earlier about them, the apostles being in the upper room Dije que los apóstoles estaban en el aposento alto, for 10 days in prayer 10 días en oración for God's power. para el poder de Dios, por el poder de Dios. How far would you go ¿Qué tan lejos iría usted in prayer en oración to see God's power over this church? para ver el poder de Dios sobre esta iglesia? In Acts 4:31, En Hechos 4:31, when they had prayed, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. How far would we go in prayer ¿qué tan lejos iría usted en oración to shake Albuquerque para sacudir a Albuquerque, for Christ, para Cristo, to give ourselves the power of God para pedirle a Dios el poder, su poder when we give sobre the nosotros gospel? cuando damos el evangelio? Because before they gave the gospel, Porque antes que ellos daban el evangelio, before God put his power over their preaching, antes de que Dios pusiera su poder sobre su predicación, they dedicated themselves in prayer. ellos se dedicaron a la oración. And if you're going to see Albuquerque Y si usted quiere ver la ciudad de Albuquerque transformed into the ser image of God, transformada a la imagen de Cristo, we need to pray. necesitamos orar. Pray for ourselves, Orar por nosotros, our family, nuestra our familia, church, nuestra our iglesia, pastors, nuestro our pastor, ministries, nuestro our ministerio, missionaries. los misioneros. The heroes of Scripture emphasized Los prayer héroes en la escritura enfatizaban la oración because they knew how essential God's power porque was. ellos sabían lo esencial que era la oración. Acts 12:5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. The church, the old church, La iglesia en el Nuevo Testamento had been in deep prayer estaban en oración for their leader. por su líder. And when Pastor Gomez is going through a hard time, Y cuando el pastor Gómez está pasando por un tiempo do difícil, we even sacrifice more than 1 minute? sacrificamos más de un minuto, 5 minutes, 5 minutos, 10 minutes? 10 minutos. When there's a problem in the church, Cuando hay un problema en la iglesia, how far do we go in ¿qué prayer tan lejos vamos nosotros en oración for our brothers? por nuestros hermanos? This is a very relatable one, at least for me. But Esto lo podemos podemos relacionarnos mucho con esto, but I saw something pero yo vi algo. where it talked about this guy, hey brother, pray for me. Un hermano dijo, hey, ora por mí. I'm going through some problems. Estoy pasando por problemas. Oh yeah, I'll go pray for you. Oh, ok, sí, yo oro por ti. And then next week, Luego la semana siguiente he sees him again. lo ve otra vez. He's like, oh dear Heavenly Father, I pray y for dice, him. oh Señor, oro por él. In Jesus' name, En el amen. nombre de Cristo Jesús, amén. Hey brother, been praying for Hey, you. hermano, you he know? estado orando por ti. And it's like, that's genuinely, I think, where a lot of Christianity is at. Muchas veces ahí es donde están muchos cristianos. When our brothers are going through Cuando cancer, nuestros hermanos y hermanas están pasando por cáncer, when our pastors in problems, cuando el pastor se encuentra en dificultades, en problemas, when our church has needs, cuando la iglesia tiene necesidades, we don't sincerely thirst no tenemos sed sincero, that hunger ese hambre to see sincero the victory over that para ver situation victoria sobre esa situación. in prayer. En oración, They labored in prayer ellos trabajaban en oración and God moved. y Dios obró.
If you could turn to Matthew 9:38. Vayan a Mateo 9:38. The reason I wanted to show the priority of prayer here Esta es la razón por la cual quise mostrar la prioridad de la oración. Rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies. This is known as the only prayer request of Christ. Aquí vemos la única petición de oración de Cristo. But is it important to us? Pero es importante para nosotros. It was to him. Lo fue para él. 3 years ago Hace 3 años was the first time I ever went to Estonia. fue la primera vez que yo fui a Estonia. And there's a verse in Lamentations, Y hay un versículo en el libro de Lamentaciones mine eye affecteth mine heart. que mi ojo ha afectado mi corazón. And when I saw the need there in Y Estonia, cuando vi ahí la necesidad When en I came Estonia, back, cuando regresé, if not every day, si no todos los días, every week, cada semana, I began to pray yo for estaba Estonia. orando por That God would Estonia. pour His Spirit que into Dios the lives of the lost. Pueda obrar en las vidas de los That He would perdidos, send forth more que Él laborers. mandara más obreros And a it's Estonia. funny, when you begin to pray for that, Y algo interesante, cuando uno empieza a orar por eso, God begins to start calling you. Dios empieza a hablarte a ti, a obrar en ti. No, but after that, Pero después each de year, eso, cada año, I've seen another missionary go there. yo he visto a un misionero nuevo ir allá a Estonia. Not only that, No the nomás church eso. that I've been helping La iglesia que yo he estado ayudando for the first time in 15 years por primera vez en 15 años saw the first Estonian native saved. vio al primer ciudadano de Estonia ser salvo. Before it was just Russians Antes eran nomás los rusos and y internationals. gente de otros países que estaban en Estonia. But this right here is a Pero- prayer request. Aquí lo que vemos es una petición de oración en Without a este doubt, pasaje. God wants to answer. Sin duda, Dios quiere contestar esa oración. Yet not enough of us are praying. Pero no hay suficiente de nosotros que estamos orando Our por esa pasters petición. need prayer. Nuestros pastores brothers necesitan need oración, prayer. nuestros hermanos necesitan oración. Our missionaries Los need prayer. misioneros We have our necesitan mission oración. prayer cards, you know. Damos tarjetas de misiones, de misioneros. How seriously do we wrestle Que- over these people in our lives? ¿Qué tan en serio toma usted para orar por estas personas en nuestras vidas? Prayer is what brings God's power into God's work. La oración es lo que trae el poder de Dios a la obra. And without it, everything becomes empty Y effort. sin la oración, todo el trabajo es en vano. We see all these churches Vemos a muchas iglesias trying to imitate the power of God tratar de imitar el poder de Dios by making church a concert, en hacer la iglesia but o el they've servicio never un concierto, truly known God's power. pero nunca verdaderamente han visto el poder de Dios. Let's decide today Hay que decidir el día de hoy to be people of prayer, hacer un pueblo de oración. not just someone that says, I'll pray for No you, nomás ser alguien que dice, oh sí, yo oro por ti, and then give them the 1-minute y prayer luego dar un minuto nomás en oración while you're praying for your food. mientras que oras por tu comida. If we're going to turn the tide of battle like Moses did, Si de veras queremos ver el poder de Dios, ver un cambio de dirección en nuestras vidas, okay, si vamos a cambiar el rumbo de la batalla como lo hizo Moisés cuando levantó sus manos, what is it, hacia los cielos, el rumbo de la batalla no cambiará en nuestras vidas, nuestro mundo, hasta que comencemos a levantar nuestras manos a Dios en verdadera oración. When the weakest saint is on his knees, cuando el cristiano más débil está sobre las rodillas, all hell trembles. todo el infierno tiembla. A pastor named Johnny Pope said that. Un pastor, Johnny Pope, dijo eso. And when I heard that, man, Y cuando escuché yo If eso, pensé, that's not the truth. wow, si no, eso no es la verdad. Job's life was restored La vida de Job fue restaurada. at the end when he prayed for his Al friends. final del libro, cuando él estaba orando por sus amigos, And I think that shows also a priority in
for our prayer Yo life. creo que eso también muestra la necesidad de la prioridad de eso If en we're nuestra going vida de oración. through some struggles, Si yo estoy pasando por una there's a prueba, battle in our life, si yo tengo una batalla en mi vida, we need to go in prayer. necesito ir en oración. How far will we go in prayer for our families, ¿Qué tan lejos iría usted en oración por nuestras for our familias, church? por nuestra How iglesia? important is prayer in Qué our own life? importante es la oración en su vida. That's it. Eso es todo. Todo ojo cerrado.